Bueno, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para Castor Tech. Estaba buscando información sobre un nuevo firmware que podría salir del Mavic Mini y me he ido a la aplicación de DJI Fly y me ha impresionado ver que hay una actualización muy potente, a mi punto de ver, del DJI Mavic Air, así que vamos a mirar un poquito las cositas. Trae cosas que muchos de nosotros esperábamos y que yo hubiera esperado tener hace un par de semanitas, me hubiera venido bien para hacer el Active Track. Y como veis, han optimizado lo que sería el modo de vuelo seguro, han adherido el Digital Zoom a 2x, que es una cosa muy buena, sobre todo si queremos hacer un zoom digital. Si vamos a exportar los vídeos a HD, podemos grabar en 4K y nos va a venir muy bien. Este zoom digital va a estar en 4K, en 2K y en HD, no en todas las resoluciones, pero en 4K, por ejemplo, a 30, 25 y a 24, y en 2,7K y en HD va a estar en todas las resoluciones, o sea, en todas las frames por segundo. Han puesto una mejora en la resolución 4K para el hiperlapse, han optimizado el modo FPV, han optimizado la performance, o sea, lo que sería el trabajo del gimbal cuando está en Sport Mode. Han optimizado también lo que sería el hiperlapse hasta un número máximo de 45 waypoints y han optimizado el Haptic Track en vehículos cuando volábamos a baja altura. Yo pienso que son unas cosas que están muy bien. Muchos de nosotros querían, yo he escuchado que en el canal había mucha gente que quería tener un zoom digital, y son pequeñitas cosas que nos van a hacer una mejor experiencia con este Mavic Air. Solamente cuenta esperar a ver cómo funciona este nuevo firmware update. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, una pequeña información. Ya probaremos el firmware y veremos cómo se va desarrollando. Nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Hasta luego.